Hace poco, en un comentario de uno de mis vídeos, un usuario preguntaba sobre la posibilidad de animar algunas de las modificaciones de configuración que existen al crear un modelo de MVLab. Por desgracia, estos valores de creación paramétrica no son animables, así que le sugerí la posibilidad de realizar un morphing o de utilizar un complemento específico para ello. En este vídeo explicaré cómo realizar un morphing entre dos modelos creados con MVLab. Así podremos convertir a un personaje delgado en otro atlético a través de una función de Blender que es completamente animable y que no requiere la utilización de complementos. El morphing es una técnica clave en animación 3D que permite crear transiciones suaves y continuas entre formas y expresiones diferentes. Existen varias maneras de implementar esta técnica. La que veremos a continuación utiliza la función de formas clave de Blender. Esta característica también suele emplearse para animar expresiones faciales o para realizar sincronizaciones labiales. Para este vídeo voy a utilizar dos modelos humanos creados con MVLab. En la descripción del vídeo tenéis el enlace al tutorial que hice sobre la utilización de este complemento. Para no alargarme demasiado, partiré de dos modelos ya finalizados con atributos físicos distintos que nos permitan percibir mejor los cambios. El primero de los modelos tiene un físico estándar y delgado, mientras que el segundo tiene una apariencia atlética y rasgos en su rostro que le otorgan cierto aire fantástico. Es importante destacar que la utilización de este método es posible porque ambos modelos comparten la misma geometría base. La malla de ambos modelos tiene el mismo número de vértices y polígonos, así que, ojo, si los modelos no tienen el mismo número de vértices y polígonos, no es posible emplear esta técnica. En primer lugar, añadimos ambos modelos a una misma escena. A continuación, seleccionamos las mallas de ambos modelos en el siguiente orden. Primero, el modelo que tiene la forma final y luego el objeto que tiene la forma inicial. De este modo, el último objeto seleccionado se convierte en el objeto activo. En el panel lateral seleccionamos la pestaña Propiedades de datos de objeto y localizamos la sección de Formas clave. Vemos que estos modelos ya tienen muchas formas previas, a las que nosotros añadiremos otra más. Para ello, pulsamos en la flecha desplegable y seleccionamos la opción Transferir mezcla como forma clave. Esta opción transfiere la forma actual de un objeto al último objeto seleccionado. La forma recién creada aparecerá al final de la lista de formas clave. Para facilitar la visualización, desactivamos el modelo que hemos utilizado como referencia de la forma final. Volvemos a seleccionar el modelo que contiene la forma con la transformación. La seleccionamos y cambiamos su valor. Ahora deberías poder ver cómo el modelo cambia entre ambas formas. Naturalmente, este valor es completamente animable y permite ajustar la transición al ritmo que necesites. En este ejemplo se ha seguido el siguiente flujo de trabajo: creación y edición de modelos con MVLab, morphing de formas clave, importación y adaptación de una animación VVH, animación de materiales y texturas, creación de una dinámica de simulación de gases, montaje y efectos de vídeo con Kdenlive. Y este solo es un ejemplo, pero podéis utilizar este método con otros objetos, siempre que estos compartan el mismo número de vértices. El morphing a través de formas clave es una técnica llena de posibilidades que os permitirá crear transformaciones fluidas y visualmente atractivas entre varios objetos. Y eso es todo. Saludos y hasta el siguiente vídeo.